Bueno, muy buenas noches con todos. Me presento, mi nombre es Daniel Salazar, soy socio del área de impuestos de HLB Ecuador. El día de hoy vamos a ver un tema bastante importante, ¿no? Bastante importante, una reforma que se promulgó, la última reforma que se promulgó en varios aspectos legales, pero nos vamos a enfocar en los dos principales, en lo que a veces mucho nos interesa más a las personas, ¿no? En el tema netamente tributario. Vamos a ver dos puntos trascendentales en temas de dividendos y de utilidades acumuladas que lo vamos a ir desarrollando de la manera más clara posible hacia ustedes. Bueno, como punto inicial, para los que no nos conocen, somos HLB Ecuador, somos firma miembro de HLB Internacional, actualmente rankeada en el puesto número 8 a nivel mundial, con participación en todos los continentes del mundo y ofrecemos servicios profesionales, ¿no? Como auditoría financiera, temas tributarios, temas de BPO y consultoría en sí. Temas de administrativos financieros que con muchísimo gusto, cualquier apoyo, duda o inquietud, estamos para solventarlos. ¿Quién me va a acompañar en la charla del día de hoy? Y va a ser el expositor principal en este caso, Santiago Torres. Santi Torres es socio también del área de impuestos. Vamos a ser las dos personas que vamos a ir trabajando en conjunto en el desarrollo de esto. Y si tienen dudas o inquietudes, no duden en preguntarnos. Como agenda del día de hoy, vamos a ver dos temas trascendentales, como les indiqué. El impuesto a la renta en distribución de dividendos o utilidades y este nuevo impuesto, diría, o retención, el nombre que le queramos dar, pero es relacionado al impuesto sobre las utilidades. Son estos dos puntos lo que vamos a abarcar a lo largo de esta hora aproximadamente de charla. Y como les indiqué, la charla va a estar modulada por Santiago Torres. Santiago Torres es socio del área de impuestos de HLB Ecuador con una amplia experiencia en temas tributarios, ya más de 20 años prestando servicios en temas tributarios y también siendo catedrático en varias universidades del país. Y mi persona, Daniel Salazar, que de igual manera soy socio del área de impuestos, tengo experiencia en temas tributarios de alrededor de 15 años y también soy catedrático en varias universidades del país. Entonces, con muchísimo gusto vamos a desarrollar este tema. Dudas o inquietudes, no duden en incluir en el chat. Vamos a estar leyendo periódicamente las inquietudes que tengan y los vamos a ir desarrollando conforme se dé la charla. Nuevamente agradecerles el estar presente y doy paso a mi socio Santiago Torres para que inicie el tema. Gracias, Dani. Igual darles la cordial bienvenida. Siempre es para nosotros importante contar con la presencia de todos nuestros clientes, amigos y demás personas que siempre nos están siguiendo. Siempre como firma estamos pensando en compartir estos temas de actualidad y más que todo estos aspectos tributarios que siempre dado los gobiernos que siempre estamos de turno, con el efecto de regular y mejorar también la recaudación y demás a nivel de tributos, siempre estamos en el transcurso del tiempo desarrollando reformas tributarias y esto que nos invita a nosotros que estamos dentro del área contable, tributaria, financiera, a estar siempre atentos para una aplicación adecuada de estas reformas como tal. Como hemos podido ver en el transcurso de los últimos años, ya no solo estamos a expensas o siempre estamos prestos a recibir a analizar reformas de carácter integral, es decir, que topen todo tipo de impuesto y demás, sino con esta terminología legal y aprovechando un poco lo que establece la Constitución y demás, y aquellas facultades que les dan que les dan al gobierno con estas leyes de carácter urgente y demás, se tratan de implementar tributos que ayuden a regular de mejor manera la recaudación como tal. Y es por eso que se ha emitido esta nueva ley de transparencia, que tiene varios articulados y reforman o implementan disposiciones a diferentes actividades y operaciones
que se regulan en el Ecuador o que se aplican en el Ecuador, pero el día de hoy vamos a estar revisando específicamente unas reformas relacionadas con el impuesto a la renta, es decir, reformas a la ley del régimen tributario interno, específicamente el artículo 39 de la ley de régimen tributario interno. Sí, un poquito como antecedente, el 29 de julio nos compartieron un, un borrador de un proyecto de reforma de ley y sobre ese hemos venido un poco conversando en el transcurso del mes de julio y los días de agosto hasta el 28 de agosto del 2025 que en el suplemento del registro oficial en el tercer suplemento del registro oficial número 112 es en donde ya definitivamente una vez que pasó todos los trámites legales, tercer debate y demás por medio de la Asamblea, fue ya aceptado esta reforma y fue publicado en el registro oficial. Y ahí ya se hace de aplicación para todos los contribuyentes. Vamos a empezar con una de las reformas en las cuales establece el impuesto sobre la distribución de dividendos, ¿sí? Aquí, obviamente, como hemos tenido en el transcurso del tiempo, en el caso de los dividendos desde años atrás, siempre la administración tributaria ha tratado de regular la mejor manera de cómo los beneficiarios finales principalmente, y como a ver más adelante, cómo interactuamos con Daniel, vamos a ir viendo con los ejemplos, cómo la administración tributaria ha tratado de que el impuesto que recaiga sobre los beneficiarios finales, que en este caso siempre está atado a beneficiario final a la persona natural, tengan el tributo respectivo. Por lo general, siempre lo que se analizaba es si la compañía en donde un accionista, una persona natural, ya tiene un dividendo, ya pagó un impuesto a la renta sobre la utilidad que genera el accionista o esta compañía. ¿Por qué cuando recibe el accionista voy a tener una especie de doble imposición? Entonces, en el transcurso del tiempo, desde hace algunos años atrás, la argumentación y el criterio que determina la administración tributaria es que, claro, esta ganancia siempre va a estar sujeta a imposición y al pago del impuesto a la renta sobre el beneficiario final. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si bien es cierto, la compañía, la sociedad o el vehículo jurídico sobre el cual yo realizo algún tipo de operación ya paga un impuesto a la renta por una tarifa, eh, la administración tributaria lo que determina ahí, ¿qué pasa si una persona natural no tiene un vehículo jurídico para realizar sus operaciones? Y lo haría directamente como tal, como persona natural. La utilidad que genere al final del día sobre sus operaciones no es que estaría sujeto a una base imponible, a una tarifa del impuesto a la renta, esa base imponible del 25%, sino que al ser persona natural estaría sujeta a la tarifa máxima del 37% de impuesto a la renta. He ahí que en el transcurso de tiempo lo que ha tratado de modular la administración tributaria es la forma de tributar sobre esa utilidad de parte del beneficiario final. Si nos retraemos un poco anteriormente, para inclusive el cálculo de las retenciones, así como también el cálculo del impuesto a la renta por parte de la persona natural y de la retención para la sociedad, venía de algunos cálculos un poco complejos, ¿no? Primero, para determinar una utilidad sujeta a la retención y la utilidad grabada por dividendo, tenía que a la utilidad distribuida sumar el dividendo y luego hacer unos cálculos, siempre el una no sea mayor que la otra, y obviamente complicaba un poco el procedimiento hacia las sociedades para hacer una retención. Y peor aún, era complicado el cálculo para los accionistas, que muchas veces no necesariamente manejan el tema tributario, manejan el tema financiero, y el que tributen ellos se volvía una complicación. En el transcurso del tiempo han tratado de simplificar en la norma, tanto para la retención, así como también para la tributación de las personas naturales, vigente hasta el mes de agosto. Claro, lo que me establecía es que el dividendo grabado, ¿sí? Que debe tomar tanto para la retención la compañía que distribuye, así como también el dividendo grabado que debe tomar la persona natural que recibe el dividendo era
correspondía al 40% del dividendo distribuido. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Si distribuía una utilidad de $100,000, la base de la retención era el 40%, es decir, los 40,000. Y en ese caso, lo que hacían las sociedades es, cuando distribuía un dividendo hacia la persona natural, esos 40,000, en el ejemplo, los sometía a la tabla del impuesto a la renta y aplicaba las retenciones respectivas. Y de la misma manera, la persona natural tomaba ese 40% como base gravada, aplicaba en toda su renta global ese valor y calculaba el impuesto a la renta anual en base a la tabla progresiva y tomaba como crédito tributario el valor que ya le haya retenido la compañía. Entonces, sí estaba un poco más simplificado, el 60% lo declaraba como una parte de renta exenta, como tal, dentro de su declaración, y se simplificó un poco. ¿Qué es lo que sucede ahora? Primero, ya con esta nueva ley emitida y esta reforma de este artículo 39, lo que me conceptualiza es qué se entiende como distribución de dividendos, ¿sí? O dividendo distribuido. Se entiende aquella decisión que toma el ente máximo, ente regulador de la entidad jurídica. Ojo que no solo estamos hablando de una entidad que solo esté adscrita a la superintendencia de compañías, es decir, no solo una SAS, no solo una compañía limitada, no solo una sociedad, no, ni más, sino también puedo tener una sociedad de hecho y otro vehículo jurídico por el cual yo realizo las actividades. Y en eso yo puedo tener, por un lado, participaciones o puedo tener acciones como tal. Entonces, ¿cuál va a ser el hecho en el cual se constituye el dividendo a distribuir o el dividendo distribuido? Es cuando el acta de la Junta Máxima, el ente regulador, el gobierno de las sociedades, de las entidades jurídicas, determine que se distribuye el dividendo. Todo esto, como vamos a ver más adelante, independientemente del pago efectivo. Porque muchas veces yo puedo decir, ok, en la Junta decido distribuir X valor de utilidades, ¿sí? De un ejercicio y puedo decir que yo puedo hacer en pagos trimestrales, en pagos mensuales, en pago en relación al flujo que vaya teniendo la compañía. Entonces, en este caso sí me conceptualiza, ya uno de los puntos principales es que esa decisión del acta de junta ya conlleva a que ya sea el dividendo distribuido. Y por ende, para los dos obligaciones que se generan con ese dividendo, por el lado de los agentes de retención, ¿sí? Se tomará ya como la especie del crédito en cuenta. Si lo hacemos del símil con otro rubro, cuando nosotros decimos cuándo se efectúa los agentes de retención, cuándo se actúa como agente de retención, es el momento del crédito en cuenta. Eso quiere decir cuando sucede el pago o cuando yo registre un comprobante de venta y lo registre el pasivo. Eso se entiende como crédito en cuenta. Aquí también yo ya tendré la obligación de registrar el pasivo cuando la decisión de la Junta ha sido que se distribuye el dividendo. Eh, en ese momento, cuando el agente de retención, es decir, la sociedad que va a distribuir los dividendos a las personas naturales o a las sociedades extranjeras que son accionistas o personas naturales extranjeras que son accionistas de una sociedad nacional, en ese momento deben actuar como agente de retención. ¿Qué es lo que me establece la norma? Deberá practicar la retención sobre el 100% del dividendo distribuido, ¿sí? Es decir, ya no voy a aplicar que mi base gravada es el 40, el 60, ya no aplicamos ese procedimiento, sino si ahora se debe distribuir los $100,000, ¿sí? Esos $100,000 van a ser el valor sujeto a la retención. Ese es uno de los principales cambios que determina como tal para el cual yo voy a aplicar, como vamos a ver más adelante y como se estableció en la disposición transitoria respectiva, aplicará desde el 1 de septiembre. ¿Qué más me establece como parte ya de los agentes de retención? Me establece porcentajes específicos de retención. Y este ya también me determina como una especie de impuesto único. Es decir, ¿a qué se refiere como impuesto único? En el caso que las compañías distribuyan estos dividendos y actúen como agente de retención de ese dividendo a las personas naturales, ya se entiende como el pago del impuesto único recibido. Es decir, las personas naturales, cuando hagan su declaración del impuesto a la renta, no deben hacer cálculo alguno adicional, sino ya esa utilidad
se considerarán como una exenta del impuesto a la renta porque ya pagó ese tributo la sociedad por medio de esta retención. ¿Qué es lo que me establecen? Me establecen un porcentaje general del 12% de retención en la fuente cuando esta distribución se da a personas naturales residentes en el Ecuador. Sí, y me da una exención específica para aplicar la base gravada al dividendo. Yo puedo tener la exención de 3 salarios básicos anuales por cada sociedad y sobre los cuales no aplicaré la retención, es decir, ese valor debería eliminar para mi base gravada. ¿Sí? ¿Qué es lo que trata de determinar aquí con este porcentaje de retención? Lo que en su momento mencionaba, la administración tributaria lo que determina, una persona natural, al ser el beneficiario final, su tarifa general sería del 37% máximo. Entonces, más o menos lo que hace en relación es si la compañía ya tributa el 25%, la diferencia sobre lo que me debe pagar la persona natural sería un 12% para llegar a ese 37%. Entonces, por eso establecen una base o un porcentaje ya definitivo sin aplicar ninguna tabla ni nada al respecto. Sí, Lorena, por favor. Hola, buenas noches. Primero agradecer por el espacio. Siempre HBL está actualizándonos pues con estas nuevas reformas. Santiago, una consulta, o más bien a ver si en un ejemplo, si así es así es como se va a aplicar la norma. Cuando ya aplico, ya no hay este porcentaje del 40%, la base imponible, y como persona natural y socio, yo al final ya no tendré que segregar en mi declaración de impuesto a la renta la parte exenta y la parte que grava, sino únicamente voy a pagar el 12% de retención de dividendos y hasta ahí llegamos, y ese va a ser mi pago de impuesto a la renta por el ingreso del dividendo. Así es, de acuerdo a lo que determina la norma, ya, sobre el valor de dividendo, yo hago la retención, actúo como agente de retención de este rubro de dividendos, que sería el ingreso grabado por dividendos, pero la Ujú. persona natural ya con el valor pagado por la sociedad vía retención, ya ese valor del dividendo ya no se encuentra sujeto al impuesto a la renta, obviamente como persona natural, porque ya pagó este impuesto único. Y por otro lado, el valor retenido no corresponde obviamente a crédito tributario, sino ya es un impuesto definitivo. Es decir, no las personas naturales por el pago de este 12%, digamos en un ejemplo de $100,000, pagó los $12,000 la compañía de este impuesto único, esos 12,000 para la persona natural no es que yo puedo decir, le sumo a mi crédito tributario en la renta anual y eso me tomo como crédito tributario para pagar sobre todas mis otras operaciones. Al determinarse esta característica de impuesto único, el impuesto que pagó ya a cabeza de la compañía, la persona natural vía retención, ya se encuentra satisfecho el impuesto sobre este dividendo grabado. Es por eso que cuando esté dentro de su renta global, este ingreso no debe formar parte de su base imponible como tal. ¿Por qué un poco también determinan esto el tema? Tratan de hacerlo más sencillo y que al ser, entre paréntesis, las sociedades, unas entidades jurídicas que cumplen de manera más taxativa, de manera más responsable, si se puede llamar así, con el actuar como agente de retención y tienen un mayor control, no le dejan esa ventana para que también la persona natural cumpla con hacer declaración, pague un impuesto adicional y demás, que es donde tal vez la administración tributaria en las múltiples revisiones se ha topado con este tipo de, 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 de inconformidades, si se puede llamar así, que las personas naturales tributen de la manera que corresponde. Como tal, entonces por eso que determinan este tema de impuesto único. Ok, gracias, Santiago. Adicional a ello, cuando yo distribuyo dividendos y tengo activos, puedo hacer una dación en pago, entiendo, por esos dividendos. Ajá. Cuando el dinero entrego yo en efectivo, obviamente aplico la retención, y si tenía que repartirle 100,000, le resto el valor de la retención, y efectivamente cobrará eso el accionista o el socio. En Ujú. el caso de que sea una dación en pago con bienes muebles, inmuebles, ¿esa retención la asume con liquidez la empresa, o qué es lo que suelen decir los accionistas? No, no, que la empresa me retenga y que me ponga en una cuenta por pagar. ¿Eso también asumiríamos como un anticipo de dividendos, la retención que está asumiendo la empresa, o puede asumirle a la empresa la retención
para que el socio y accionista sobre un bien, mueble o inmueble que va a recibir, no tenga que desprenderse de ese dinero. Claro que sí, o sea, los mecanismos de pago, yo puedo hacerlo, no me determinan ni tanto las disposiciones societarias, así como también las disposiciones tributarias de que todo pago de dividendos pueda ser en efectivo, ¿no? O sea, me determina que la forma de pago que yo establezca como sociedad es válida para extinguir esa especie de obligación que tengo con el accionista. Entonces, el hecho de que yo haga una dación en pago o una pago en especie que se denomina, no opta a que la compañía primero tenga que asumir esa retención, porque su obligación como compañía es actuar como agente de retención, es decir, retener un impuesto a un tercero, si se puede llamar así, sobre el cual él debe tributar y actuar como ese agente de retención. Entonces, desde ese punto de vista, la compañía no puede asumir, a pesar que el accionista le diga que asume ese rubro. En el caso no consentido de que asuma ese rubro, ese valor que asuma la compañía debe ser considerado como gasto no deducible porque claramente la administración tributaria que menciona que las compañías no deben asumir ese tipo de tributos, sino actuar como agente de retención. Por otro lado, claro, en las negociaciones que se realice y demás, como estoy yo entregando un bien mueble o inmueble como parte de un pago en especie, es la obligación de, en este caso, del accionista dar el rubro pertinente, el flujo pertinente para que la compañía cumpla con esa obligación dentro de los límites máximos que establece para el pago de las retenciones. Es decir, el accionista debería darme los rubros pertinentes para que si, por ejemplo, yo distribuí el dividendo en el mes de septiembre, yo tengo que cumplir con el pago de esa retención. Debo actuar como agente de retención en el mes de septiembre y debo cumplir con el pago a partir del 10º mes, dependiendo si es contribuyente especial hasta el 11. Y si no, debo cumplir con el pago de esa retención a partir del 10 del siguiente mes. Es cuando ahí yo ya debo contar con el flujo que corresponde para el pago de estos rubros. Es un buen análisis, es decir, el hecho que yo fondé y le dé un plazo más al accionista, es decir, le ponga a cambio para pagar la retención y le pongo como una cuenta por cobrar accionistas, puede hacer que en una eventual revisión esto no se considere un tema de préstamo para capital de trabajo y demás, y me pueda determinar que ese rubro es una especie de anticipo de dividendos. Entonces, no se recomendaría realizar ese tipo de procedimiento para no tener contingencia con la administración tributaria que me diga, sí, es un anticipo de dividendo, entonces por ese valor que le estás prestando al accionista, también calcúlame un 25% como anticipo de dividendos y ese 25% es crédito tributario para el cierre del año, como vamos a ver más adelante, por un ejemplo. Entonces, lo más recomendable es que el accionista me dé el flujo respectivo para poder pagar esa retención cuando se dé esta especie de pago en especie. Gracias, Santiago. Con gusto. Sí, entonces, como menciono, me establece una retención general del 12%, ¿sí? Cuando son personas naturales residentes en el Ecuador, ¿sí? No aplica esta retención en el caso de que cuando una sociedad local distribuya los dividendos a otra sociedad local. ¿Por qué no aplica retención? Porque de acuerdo a lo que establece el artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno, me determina que son considerados ingresos exentos aquellos dividendos distribuidos por una sociedad ecuatoriana a otra sociedad ecuatoriana. ¿Sí? Y por el análisis, que es lo que se conlleva, es que si no distribuyo a una sociedad ecuatoriana, todas las otras distribuciones, es decir, la distribución a persona natural, la distribución a sociedad extranjera, es decir, cuando yo soy una subsidiaria de una compañía extranjera, la distribución a persona natural residente en el exterior, van a estar grabados con el impuesto a la renta, esa distribución de dividendos. ¿Sí? ¿Qué es lo que me diferencia ahí? Es en el caso que yo sea una subsidiaria de una compañía extranjera, es decir, mi accionista es una sociedad del exterior, ahí cambia la tarifa de retención. ¿Cuánto voy a retener yo? El 10% sobre el dividendo distribuido. Si nos hacemos relación a lo que veníamos haciendo antes, vamos a hacer algo similar a lo que yo veníamos aplicando antes de la reforma, ¿no? Porque para el caso de accionistas extranjeros, cuando distribuía dividendos, ¿qué es lo que hacía? Yo tomaba como mi base grabada
el 40% del dividendo. Y a ese 40% aplicaba el 25% de retención en la fuente por distribución de dividendos. Si hacíamos la regla de 3 final, me daba que el valor que yo terminaba haciendo la retención correspondía al 10% sobre el dividendo total. Aquí me simplifican ese cálculo y me dicen, sobre el 100% del dividendo, cuando es un accionista extranjero, tú debes hacer la retención del 10%. Ojo, aquí es importante sí diferenciar. Cuando son este tipo de accionistas extranjeros, la retención es solo del 10%. En el caso de que yo distribuya, por ejemplo, a un paraíso fiscal, ¿sí? Y en la cadena de todos los beneficiarios yo tenga que mi beneficiario es una persona natural, en ese caso termino aplicando la misma retención del 12% como si estuviera distribuyendo localmente. Porque finalmente lo que la administración tributaria analiza ahí es, utilizas varias cadenas, pero finalmente tú eres el beneficiario final. Entonces, en ese caso, sí me establece que yo retenga el 12% y no el 10% como beneficiario final. Y sí me pone unas consideraciones, ¿no? Yo puedo subir al 14% cuando, por ejemplo, yo incumplí con informar mis beneficiarios finales, es decir, reportar mi composición accionaria. Si es que yo no he cumplido con esa obligación, ya cuando distribuya, así sea una sociedad extranjera, no voy a aplicar la tarifa ni del 10 ni del 12, sino cuál tarifa voy a aplicar de retención, la retención del 14% del impuesto a la renta sobre ese dividendo distribuido. ¿Sí? Lo que sí me clarifica, y eso tenemos que analizarlo cuando se den este tipo de distribución de dividendos, aquellos accionistas que están domiciliados en jurisdicciones con cuales el Ecuador tiene firmado los convenios para evitar la doble imposición o la doble tributación. Entonces, en ese caso, tenemos que analizar qué es lo que establece también los convenios para poder aplicar lo que corresponda. Todos los convenios tienen su particularidad y ahí tendríamos que revisar cuando estamos distribuyendo a este tipo de accionistas que están en este tipo de jurisdicciones como tal. ¿Qué es lo que me establece con anticipo de dividendos? Me sigue o me mantiene el tema de que cuando yo anticipe dividendos, la compañía tiene que hacer esta especie de autorretención, ¿sí? Sí, es decir, de la tarifa del 25% sobre este dividendo o este anticipo de dividendos que puede realizar la compañía durante un ejercicio fiscal. Es decir, ¿cuándo se considera anticipo de dividendos? Cuando antes del cierre de un ejercicio fiscal, los accionistas deciden distribuirse una utilidad que ven que están los resultados positivos, se reúnen el mes de agosto y dicen, ok, denos un anticipo de dividendos porque las utilidades vamos a cerrar con un rubro importante y necesitamos un anticipo. Entonces, la administración tributaria lo que menciona ahí es, ok, tú tienes como contribuyente la liquidez para anticiparle dividendos a tus accionistas porque tienes una buena utilidad, entonces también debes tener la liquidez para anticiparme, en esencia, a mí el impuesto a la renta. Que se determine retención o autorretención. Finalmente también lo que busca es anticipas utilidades, anticipa también impuesto a la renta. Y lo que determina ahí es que esa retención sobre ese anticipo de dividendos corresponde para crédito tributario cuando liquide mi impuesto a la renta final del ejercicio que estoy yo anticipando los dividendos. ¿Sí? ¿Qué es lo que me amplía o se ha venido aplicando también que se considere anticipo de dividendos? Es cuando yo otorgo eh, préstamos o créditos a beneficiarios de derechos representativos, de capital, donaciones, préstamos de dinero o alguna de sus partes relacionadas, préstamos no comerciales, se consideran también anticipo de dividendos. No necesariamente aquí determina que sean mis accionistas, sino que si es una persona relacionada o una sociedad relacionada al cual yo le doy un préstamo que no sea comercial, eso también se puede considerar anticipo de dividendos, a pesar que no sean mis accionistas. Pero de la misma manera, ese rubro que yo liquide como autorretención, me puedo tomar como crédito tributario en la liquidación del impuesto a la renta en que se generó esta transacción. Es decir, me lo compenso hasta abril del siguiente año. Como comento, en este caso de anticipo de dividendos, lo que la administración tributaria dice,
tienes dinero para anticiparte a sus accionistas, entonces también debes tener dinero para mí anticiparme el impuesto a la renta. Esa es un poco la concepción que tiene en este tipo de casos. Esto sí lo mencionamos y como vamos a ver el ejemplo, muchas veces aplicamos tal vez el procedimiento no adecuado. Los accionistas dicen, anticípenos $1 millón. Claro, y por lo regular lo que se trata de hacer en el cálculo es, ok, 1 millón, como me dice que haga la retención, entonces accionistas, a ustedes les voy a dar 750 y al SRI les doy los 250. En esa realidad la aplicación no es de esa manera. Anticipo el 1 millón a los accionistas y también debo tener el dinero para anticipar 250.000 al fisco. Es decir, en mi flujo, en ese mes en que se realice la transacción, la compañía debe desembolsar $1.250.000. Ese es un poco también el concepto que se da acá. No sé si Dani, hemos estado atendiendo las consultas o vamos con el ejemplo y luego atendemos las consultas con relación a este primer punto. Perdón, sí, Santi, ahí hay una consulta que dice buenas noches, los convenios para evitar la doble imposición. Sí, aplica convenio de doble imposición. Nos recordemos que siempre prevalecen los convenios sobre norma local, entonces podría yo aplicar convenio de doble imposición. El tema debido al tiempo, ¿no? Y la complejidad de los convenios, no vamos a abordar el tema de convenios porque se nos diría todo un día o más en analizar los mismos, pero siempre prevalecen los convenios. Lo que sí les invito aquí es siempre analizar, ¿no? Porque por lo general la retención que establecen los convenios es mucha más alta que la norma local. ¿A qué me refiero con esto? Como bien mencionó Santi, la retención es del 10% del dividendo distribuido. Hay convenios que establecen una retención del 15%. Pues aquí es más beneficioso aplicar la norma local que un convenio para evitar la doble imposición, ¿no? Pero sí tengamos presente que siempre podemos aplicar los convenios para evitar la doble imposición en materia tributaria. Santi, una pregunta hacia usted. ¿Desde qué fecha aplica esta metodología de cálculo a los dividendos distribuidos? ¿Desde qué fecha? Sí, claro que sí, de acuerdo a lo que establece la disposición transitoria, determina de que este tipo de retención y este impuesto único aplica a partir del 1 de septiembre del 2025. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo doy la pauta para distribuir dividendos que tengo retenidos hasta el 31 de julio del 2025, coincide un poco en el ejemplo con lo que vamos a ver más adelante. Si yo distribuyo dividendos a partir del 1 de septiembre, ya aplica esta nueva metodología, dando respuesta también a lo que menciona Tamara. Entonces, desde ese punto de vista, si es que la Junta se reúne y dice, ok, voy a determinar la distribución de dividendos el 15 de septiembre, el 10 de septiembre, lo que sea, y ya debo aplicar que mi base grabada es del 100% del dividendo y aplicar, por ejemplo, si es persona natural, el 12% de la retención. Ya queda implementado este tipo de normativa a partir de este mes de septiembre. Claro que sí. Santi, otra consulta, ¿qué pasa si tengo como accionista un fideicomiso? Claro, lo que me establece la normativa y la disposición es que en este tipo de rubros, que si son fideicomisos en los cuales yo tengo el encargo fiduciario y el encargo fiduciario sí tengo yo la actividad como realizar algún tipo de actividad comercial, se asemeja a una entidad jurídica y debe actuar como agente de retención. Más adelante vamos a tener para el tema del pago a cuenta de utilidades, que sí hay una salvedad para este tipo de entidades, pero cuando es un fideicomiso en el cual su objetivo es mantener renta, generar renta y tiene participantes de ese fideicomiso, los beneficiarios de ese fideicomiso también van a estar sujetos al impuesto a la renta de esta especie de dividendo que se le distribuye a estos beneficiarios. Muchas gracias, Santi. No tenemos más consultas por el momento. Listo. Previo a pasar al siguiente impuesto o retención, como le queramos denominar, de utilidades no distribuidas, vamos a ver los ejemplos del tema de dividendos. Listo. Bueno, hemos preparado un material respecto a este tema que acaba de hablar Santi, de distribución de dividendos. Sobre el mismo les vamos a compartir posteriormente a los correos electrónicos que registraron. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Sí? En este ejemplo, una empresa decide distribuir $500,000. Es la distribución que va a realizar la empresa hacia sus accionistas o el nombre
que se les quiera denominar, ¿no? O que societariamente se les deba, se les deba dar. Entonces, decido yo como empresa distribuir este $500,000 o $500,000. Aquí está la composición societaria. ¿Por qué hemos incluido bastantes? Porque queremos abordar todos los casos que se pueden dar dentro de las sociedades, ¿no? Todos los casos que se pueden dar. La participación está aquí definida y cada una de estas personas y sociedades reciben este monto de dividendos. Reciben el monto y en su totalidad reciben $500,000. Y partamos con el primer ejemplo. Daniel Salazar. Dice Daniel Salazar tiene su residencia fiscal en Ecuador y tiene una participación del 20%. Y el dividendo distribuido es $100,000. Entonces, la Junta decide distribuir los dividendos, independientemente que todavía no se vayan a pagar, decide distribuir del momento que la empresa debe actuar como agente de retención, como bien mencionó Santi, sobre estos dividendos. Entonces va a recibir $100,000. Justo aquí atamos a una de las consultas que realizaron en el chat. Las personas naturales residentes en el Ecuador, cuando reciben dividendos, tienen una exención. ¿Esta exención de cuánto es? Es de 3 salarios básicos. Debemos tener presente siempre el salario básico vigente a la fecha que se distribuyen los dividendos. Para este año es $470. Si yo multiplico por 3, me da $1,410. Es decir, el monto exento es $1,410. ¿Qué quiere decir esto? Que la base imponible es $98,500. ¿Producto de qué? De restar el dividendo distribuido menos el monto exento, porque esto no está sujeto a retención. La base imponible va a ser $98,590 y debemos ver qué porcentaje de retención aplica. Para esto, en el ejemplo hemos desarrollado una tabla explicando, indicando los posibles escenarios que se pueden dar dentro de una empresa y en este caso aplica el 12%. Cuando una sociedad ecuatoriana distribuye dividendos de una persona natural, la retención es del 12% sobre el monto grabado. ¿Qué quiere decir esto? Que a la base imponible le multiplico el 12% y la retención sería $11,830,80. ¿Sí? Esta va a ser la retención que le debe efectuar la compañía. En consecuencia, le debo pagar un valor de 86,759,20 al accionista y $11,830,80. ¿A quién? Al servicio de rentas internas. Siempre aquí nos surge una duda, ¿no? Y una inquietud. ¿Debemos emitir el comprobante de retención? Sí, estoy obligado a emitir un comprobante de retención. La única consulta que siempre me han hecho respecto al comprobante de retención es ¿a qué comprobante le ato esto? Porque uno de los requisitos de los comprobantes de retención es atar a un comprobante de venta, ¿no? En este caso, al no haber un comprobante de venta, la recomendación siempre es de incluir 99999 o un valor genérico, sobre todo para que únicamente me deje pasar el XML y posteriormente reportar en el ATS. Vamos a ver el segundo ejemplo. El segundo ejemplo es una empresa que está domiciliada en Islas Caimán. Islas Caimán es un paraíso fiscal que está en el listado emitido por el Servicio de Rentas Internas. Pero miren, aquí hay una peculiaridad, que el accionista es Daniel Salazar. Daniel Salazar, que es un residente fiscal ecuatoriano, y la norma me establece un castigo cuando yo distribuyo dividendos a una sociedad del exterior que está en paraíso fiscal y que adicionalmente también el beneficiario efectivo es residente fiscal ecuatoriano. ¿Cuánto recibió esta persona? $50,000 porque tiene el 10% de participación. Monto exento no hay. ¿Por qué? Porque ya hay un canal, ¿no? Que es esta empresa en Islas Caimán. Entonces, no hay un monto exento, es cuando se distribuye únicamente a personas o residentes fiscales ecuatorianos de manera directa. La base imponible es 50,000. Ahora bien, ¿cuánto es la retención? La retención es el 14%. ¿Por qué? Porque yo estoy pagando un paraíso fiscal y adicionalmente es residente fiscal ecuatoriano el beneficiario efectivo, ¿sí? La retención es del 14%. Misma metodología, a la base imponible, aplico el porcentaje de retención y mire, debo retenerle $7,000. ¿Cuál es el valor a pagar al accionista?
los 50,000 menos los 7,000, los $43,000 y 7,000 pago al servicio de rentas internas. Siguiente caso, siguiente caso distribuyo los dividendos al señor Adam Smith, que está domiciliado en Chile, ¿sí? En Chile, analizo y reviso el convenio para evitar la doble imposición. Siempre tengamos presente este tema, analizar los convenios para evitar la doble imposición. ¿Por qué? Porque puede ser beneficioso o no respecto a este tema. Para el ejemplo, a Chile, el convenio establece que debo retener el 15%. Si yo le retengo el 15% a esta persona, le debería retener $11,250. Tengamos presente que el convenio no es para no retener a las personas, el convenio es para retener cero o menos de los porcentajes establecidos en la norma local. En este caso es del 15. Pero si vemos en la norma local y ya no en el convenio, la norma me establece que si yo distribuyo a una sociedad o persona natural del exterior, la retención es del 10%. Entonces es menor a la del convenio. En este caso, preferible aplico norma local y me beneficio de este tema. Y la retención aquí baja al $7,500. Entonces, siempre analicemos el convenio, ¿no? No quiere decir que porque yo aplico convenio ya no debo retener o la retención es cero. No, por lo general en convenio siempre se retiene el 5, el 10 o el 15% dependiendo con el país que se suscribió. Y requisito indispensable para aplicar convenio, tengan presente, certificado de residencia fiscal apostillado de la empresa del exterior. Daniel, me mandaron el RUC o la denominación de allá que tiene un código QR, ¿eso es apostilla? No, no es apostilla, es un código QR que te direcciona a este certificado, pero no es una apostilla, no tengamos siempre presente ese tema. Entonces yo puedo analizar si el convenio es conveniente, aplico, si no es conveniente, aplico preferible la norma local porque termino reteniendo menos. Tercer ejemplo, tengo una empresa domiciliada en Estados Unidos. Con Estados Unidos sí no tenemos nada, ¿no? A nivel tributario, ningún convenio para evitar la doble imposición en este tema. Entonces distribuyo a Estados Unidos el dividendo a distribuir $65,000 y aplico lo que me establece la norma actual. No residente fiscal ecuatoriano, no es un paraíso fiscal, la retención es el 10%. Entonces tengan presente que siempre que distribuyen a una sociedad o persona natural del exterior, la retención va a ser el 10%, salvo incumpla ciertas condiciones que son las que estamos analizando. 10% y la retención es $6,500. Siguiente ejemplo. Distribuyo de una empresa ecuatoriana a otra empresa ecuatoriana. El beneficiario va a ser Ecuador Compañía Limitada, que está en Ecuador, y el dividendo distribuye $60,000. Como bien lo señaló Santi, cuando yo distribuyo de una sociedad ecuatoriana a otra sociedad ecuatoriana, en el artículo 9 establece que estos ingresos son exentos. Porque ahí sí tiene sentido y lógica, ¿no? Porque ya pagó impuesto una sociedad, la otra sociedad tiene la misma tarifa, ¿por qué voy a pagar nuevamente? No es lo mismo que, como citaba bien Santi, una persona natural, que tenemos tarifas diferenciadas de impuesto a la renta. Entonces aquí, en la distribución de una empresa ecuatoriana a otra empresa ecuatoriana, la retención, perdón, es cero, no aplica retención. Consecuencia, va a recibir el dividendo íntegro esta sociedad y la sociedad que recibe no es del beneficiario efectivo, no deberá efectuar las retenciones cuando realice las distribuciones respectivas. Tengo esta empresa que se denomina Caimán, también es mi accionista y está en Islas Caimán. Pero miren, sus accionistas o toda la cadena no hay ningún residente fiscal ecuatoriano, únicamente residentes del exterior. Aquí me aplica la norma local, porque el castigo, recordemos que cuando yo distribuyo a paraísos fiscales es cuando en la cadena hay un beneficiario final ecuatoriano. Si yo no tengo un beneficiario fiscal ecuatoriano que de una empresa domiciliada en un paraíso fiscal, la retención es la general de sociedad. En este caso es el 10%. Y nuevamente está el tema de Chile.
para ratificar la retención es 10%, considerando que era más beneficioso el aplicar la norma local. Y por último, distribuyó a una empresa domiciliada en Japón donde no se reportó la composición societaria. Yo no reporté la composición societaria, en consecuencia y castigo. ¿Dónde reporto la composición societaria? En el REVEFIX, ¿no? El nuevo anexo de accionistas que era comúnmente denominado anteriormente. ¿Cuál es la diferencia del anterior? Que ahora debo reportar accionistas y beneficiarios finales de acuerdo a lo que establece la norma. Incumplí el deber de reportar, entonces yo tengo aquí un castigo. ¿Cuál es el castigo? Una retención del 14%. ¿Por qué? Porque incumplí el deber de informar el anexo donde reporto mi composición societaria, el reporte de beneficiarios finales y composición societaria, comúnmente denominado REVEFIX. Entonces la retención es del 14%. Estos son los porcentajes y todos los escenarios que podríamos tener respecto al tratamiento, perdón, respecto al tratamiento de retención de dividendos, en cual sí debemos de abordar un poquito más y desarrollar más, porque todos, digámoslo así, son de aplicación automática, o sé el porcentaje, sé a quién estoy distribuyendo, aplico esta tabla y ya sé la retención. Es un poquito desarrollar más en los temas de convenios para evitar la doble imposición. Pero como les señalé, eso ya es un tema Sí. muchísimo más extenso que Ujú. lo vamos a socializar, esperemos, Jus- en otra charla. Santi. sí, justo ahí, Dani, solo para culminar el tema de que cuando es aplicación de convenios hay que leer cada uno de los convenios. En el ejemplo tú que mencionas en el caso de Chile. Claro, el convenio me habla que cuando se detallen dividendos o se distribuyan dividendos, la forma de tributar de esos dividendos aplicado el convenio me hable en dos literales, ¿no? Puedo hacer una tarifa del 5%. Lo que me dice el convenio es, eh, si en el caso del importe bruto de los dividendos, el beneficiario efectivo es una sociedad que controla directa o indirectamente no menos del 25% de las acciones con derecho a voto de la sociedad en donde se distribuye. Entonces también tengo que analizar esos particulares. Y por el lado, el B me dice, va a ser del 15% la tarifa de retención. Sí, en el caso que los dividendos, la distribución de estos dividendos correspondan a otros casos. Entonces, un poco para que cuando, por lo regular, lo que sucede en la práctica es, ok, vamos a distribuir a México. Ah, ok, revisemos México. Sí, está en convenio, entonces 15%. O sea, no es, hay que atender cada una de las particularidades cuando apliquemos convenio para aplicarlo de manera adecuada. Eso nada más para complementar aquellos participantes que pueden tener esos conceptos. Sí, muchísimas gracias, Santi. Dani, Sí, solo para terminar es correcto, ¿no? Por eso siempre es expertise adicional el tema de convenios y siempre es pertinente el leer con el convenio en mano, ¿no? Porque a veces no se entiende incluso la redacción. Pero para eso estamos, ¿no? Con muchísimo gusto, si tienen dudas o inquietudes, lo quieren aplicar convenio, con muchísimo gusto nos escriben, nos llaman y con muchísimo gusto lo vamos desarrollando. Dani, un favor, Sebas. perdóname que te interrumpa. Buenas noches con todos. Tengo una consulta desde Facebook de un participante, te la voy a leer, por favor. Si en el patrimonio tengo utilidades retenidas y a la vez pérdidas acumuladas, ¿debo enjugar primero esas pérdidas para aplicar la retención? Sí, en ese caso, igual como vamos a ver más adelante, atando al tema de esto del pago a cuenta de utilidades no distribuidas, lo que me establece aquí a dónde nos remitimos para determinar quién me da o quién me determina las directrices para yo poder distribuir o no resultados es desde el punto de vista societario, la ley de compañías y obviamente bajo también los parámetros que me dé la Superintendencia de Compañías. Entonces, tanto en la ley, así como también en las resoluciones y demás puntos que haya emitido la Superintendencia de Compañías, en ningún lado me restringe que los accionistas, para poder distribuir sus utilidades, eh, previo a recibir ese beneficio, deben primero absorber o enjugar pérdidas para poder dar ese paso. Lo que me dice la normativa, y como vamos a ver también haciendo énfasis más adelante, es que yo debo decidir los accionistas, los dueños de las empresas, cuando se reúne la junta de accionistas, deciden el destino de los resultados o de las utilidades por cada ejercicio económico.
Entonces, desde ese punto de vista, no hay una norma específica que me diga, ok, yo generé en el año 2024 utilidades, pero tengo pérdida en el año 2023, pérdida contable, me dice, no, no, no puedes distribuirte mientras no compenses las utilidades. Lo que sí me va a determinar ahí es establecer si yo de alguna manera puedo entrar a una especie de riesgo de causal de disolución, de acuerdo a los parámetros que establece la Superintendencia de Compañías, pero en ningún momento hay una restricción al respecto. Ya, tenemos otra consulta, Santi. A ver, son dos temas relacionados a los tres salarios básicos de exentos de impuesto a la renta. En este caso voy a responder. Dice, buenas noches, por favor, en el ejemplo de los $100,000, ¿debo primero restar los tres salarios mínimos y el resultado retener el 12%? Bueno, efectivamente, ¿no? El valor del dividendo que decido distribuir, resto los tres salarios y sobre ese valor restado aplico, en este caso, el porcentaje de retención que se deba aplicar, ¿no? Para el ejemplo, fue el 12%, que en este caso, como es persona natural residente en Ecuador, es del 12%. Es correcto lo indicado, Lourdes. Julio, esta exención, hablando de los tres salarios básicos, si tengo varios accionistas, personas naturales domiciliados en Ecuador, ¿aplico a cada uno o solo a uno? A cada uno se debe aplicar. La exención es para la persona. Lo que me dice la norma es para la persona, o sea, cada uno. Y si yo soy accionista en varias empresas, cada empresa voy a gozar la exención de tres salarios básicos en cada una de las empresas. ¿Sí? Este monto es anual para tener presente y voy a gozar de esta exoneración. Santi, una consulta. Si el acta de junta de accionistas decide hacer aporte a futuras capitalizaciones, ¿se debe pagar este impuesto, es decir, efectuar la retención? Eh, sí, ahí hay un poco que identificar también estos conceptos societarios, ¿no? Eh, el tema de manejar aportes para futuras capitalizaciones no constituye una decisión de incrementar mi capital, es decir, eso no se considera un incremento de capital, es decir, mi paquete accionario, mi capital social se va a incrementar. Por lo regular, este tema de aportes para futuras capitalizaciones lo que determina es que yo, como accionista, estoy tomando una determinación, estoy dando una decisión de que en el transcurso de un tiempo estos rubros yo lo voy a capitalizar. Pero ¿cuándo más se utiliza este tema de los aportes para futuras capitalizaciones? Es cuando yo tengo un pasivo con los accionistas, no cuando tengo utilidades retenidas. Es decir, no hay un mecanismo que si yo tengo utilidades retenidas, digo, ok, como junta de accionistas determinamos que eso se pase a aporte. ¿Qué tendría que hacer? Es desde mis utilidades retenidas pasar a una cuenta patrimonial de aportes para futuras porque estimo capitalizarlas. Finalmente sigue siendo utilidades retenidas. ¿Cómo sí podría dar ese paso? Es que yo ya decidí distribuir, ¿sí? Registro la cuenta por pagar porque ya hay esa decisión y tal vez por ahí ese pasivo me diga, el accionista me diga, no, no, en realidad no me paguen, más bien eso, pasemos la utilidad a aportes para futuras porque mi objetivo es capitalizarlo. Ahí sí podría yo determinar ese procedimiento, pero mientras es utilidades retenidas, yo no puedo hacer un acta de junta que diga de utilidades, no me distribuyan, pero pasémosle aportes para futuras. Ese movimiento contable y movimiento societario no es válido. Así que desde ese concepto no se manejaría. Si hay un pasivo con el accionista y el accionista decide pasarlo a aportes para futuras capitalizaciones y dar esa capitalización en un tiempo estimado en el que especifique el accionista, puede ser considerado como aportes para futuras capitalizaciones. Gracias, Santiago. Es decir, por ejemplo, en este caso, si se decide que esas utilidades retenidas se iban a un pasivo por pagar, yo ya debería haber hecho la retención en la Claro que sí, porque finalmente y ya se luego se convierte en un regresa. pasivo mío, exactamente, ya se Ujú. convierte en mi pasivo y por ende ya hubo la decisión de distribuirla, que no le he pagado es otra cosa, pero yo ya Ok. debí haber hecho las retenciones respectivas y demás de acuerdo a las disposiciones anteriores o a las nuevas disposiciones. Ah, ok. Ya. Ajá. Listo. Muchas gracias.
Dani, ahí igual para continuar con las consultas, dice, Sí, el registro y la emisión del comprobante de retención por la distribución de dividendos a socios será la fecha de la Junta General que determina la distribución, así se les pague días o meses después. sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque bueno, la retención, ¿no? Independientemente de que ya hay norma expresa que me dice que esta retención se causa el momento que yo decida distribuir dividendos, el hecho generador de la retención es del momento de pago o crédito en cuenta, lo que se da primero, ¿no? Consecuencia, cuando ya se decide el órgano principal de la empresa, en este caso la Junta de Accionistas, decide distribuir los dividendos y queda en junta, es del momento que se debe efectuar la retención. Sí, las retenciones deberían salir con esa fecha o máximo con 5 días, como me establece la norma para emitir los comprobantes de retención respectivos. El pago es secundario, si lo queremos llamar así, ¿no? Independientemente del pago, el momento que la Junta decide, ya se debe hacer las retenciones respectivas. Ya, bueno, Santi, tenemos una pregunta después que dice respecto a utilidades acumuladas, esa vamos a toparlo después porque vamos a topar ese tema posteriormente. Si soy una SAS y no retengo, ¿qué documento hago para retener al socio? Son denominaciones societarias, ¿no? SAS, sociedades simplificadas, DSA, sociedad anónima, CIA LTDA, compañía limitada, son solo temas o estructuras societarias que me indiquen la ley de compañías. Esto no exime que yo deba emitir un comprobante de retención. Tengamos presente que todos los catalogados como agentes de retención están obligados a retener y emitir el respectivo comprobante, si no es una falta reglamentaria. Hay empresas o personas que no son catalogados agentes de retención, pero la norma me establece textualmente que en repartición de dividendos todos estamos obligados a retener el impuesto a la renta. Entonces, así yo sea SAS, sea compañía limitada, sea la empresa que sea, Ah, distribuyo dividendos, yo debo retener y emitir el respectivo documento, que en este caso el habilitante es el comprobante de retención, ¿sí? Y recordemos que comprobante de retención es de electrónico, ya no hay físicos. como Santi. complemento de eso, Dani nos menciona acá, ¿qué pasa si yo soy una sucursal de una compañía extranjera? Es decir, yo distribuyo a mi casa matriz, ¿qué porcentaje de retención aplicaría? Ya, ¿responde o responde? Dale en tu ejemplo, no hay problema. Ya, en este caso, bueno, hablamos de sociedades de manera general, ¿no? De manera general el tema de sociedades. Partamos de un punto que la retención a sociedades del exterior es del 10%, el 10% sobre el dividendo distribuido. ¿Hay castigos a sociedades del exterior? Sí, cuando yo tengo residentes fiscales ecuatorianos que sean residentes fiscales ecuatorianos y están en paraísos fiscales, de ahí se sube al 14%, perdón. Si es una sociedad general y residente fiscal ecuatoriano, se sube al 12%, o en su defecto, si incumple el deber de reportar la composición societaria, se incrementa al 14%. Entonces, tenemos tarifas diferenciadas, la general es el 10%. De acuerdo, y solo para complementar lo que sí en la disposición reformatoria, el artículo 39, un poco es para cuándo es el hecho generador, es decir, cuándo se considera dividendo distribuido. Un poquito para compartir con toda la audiencia. En el caso de las sucursales, simplemente y que tenemos la matriz en el exterior, solo nosotros somos un brazo de la compañía matriz, es decir, todo el poder de decisión siempre está en la casa matriz. Entonces, desde ese punto de vista, lo que sí me establece esta norma es que para estos establecimientos permanentes de sociedades no residentes en el Ecuador, se considera como dividendo efectivamente distribuido a todo excedente de remesas que las sucursales entreguen a sus casas matrices y cuyo valor deberá establecerse anualmente de acuerdo a la técnica contable. Entonces, la decisión de que esos excedentes se vaya a su casa matriz sería el hecho de que yo grabaría este valor de la retención sobre ese dividendo a nivel general a la tarifa del 10%. Si tenemos esas otras premisas, que en el caso de las sucursales es muy difícil, podríamos aplicar el valor menor si está en un paraíso fiscal y demás, un valor de retención menor, pero se aplica de carácter del 10%.
¿En qué base o norma está el tema que establece que la cuenta por pagar se debe efectuar la retención? Bueno, antes estaba en una resolución emitida por la Administración Tributaria que me establecía que de manera textual la retención se debe hacer en el caso de distribución de dividendos desde el momento que la Junta decide, ¿no? Y hay un tema genérico, siempre ha estado en la ley, ¿no? Que la retención se hace el momento del pago o crédito en cuenta, y el crédito en cuenta es del registro contable. Entonces, en consecuencia, si la Junta ya decide distribuir, yo ya debo reclasificar de utilidades la cuenta por pagar, y ya se da el hecho de hacer la retención. Y ahora, para terminar de atar todo, ya hay la norma expresa, ¿no? Santi me indica el artículo, creo que es del 39.1 o el 39 el que reformaron, ya me dice textualmente en la ley que es del momento que el órgano, no me dice la Junta, no, que el órgano principal de la empresa, porque dependiendo el tema, la figura societaria que maneje tiene diferente denominación, el momento que deciden los accionistas, partícipes o demás, es del momento que se hace la retención. Con el material les vamos a compartir el extracto de la ley puntual y les enviaríamos subrayado esta partecita. Sí, es del 39.2, Dani, y lo que podemos 29.2. hacer es, en honor al tiempo, para abordar el otro tema que también es importante, mientras avanzamos con compartir estos nuevos procedimientos de esta nueva reforma de pago a cuenta de distribución de dividendos, nos damos el tiempo para ir respondiendo unas 3 consultas más que tenemos dentro del chat, por favor. Claro Que que sí, en honor ser al tiempo importantes, es, pero nos va a quedar un poquito corto el tiempo, que acá también vamos a tener una serie de dudas. claro que sí, en honor al tiempo, Santi, para que continúe con el siguiente tema. Claro que sí, aquí tenemos este nuevo concepto que hemos venido en los últimos par de meses discutiendo, analizando y conversando, ¿no? Que es este pago a cuenta sobre utilidades no distribuidas, un poco como mencionaba anteriormente. El análisis, y si nosotros vemos los considerando o las bases sobre los cuales está emitida esta reforma como tal, eh, un poco la administración tributaria en base a su nuevo aparataje, a su aparataje tecnológico, al cruce de información que realizan con las entidades de control, determinó que un gran porcentaje de las sociedades no ha distribuido sus dividendos o identificó que gran parte de las sociedades tiene una cantidad importante de utilidades no distribuidas. Y claro, pensando en el tema más recaudatorio y demás, y en el tema más fiscalista, el análisis que hace la administración tributaria es ahí, o sea, finalmente no quieren recibir los accionistas sus dividendos, porque todo accionista, ¿para qué trabaja? ¿Para qué sea una inversión? Es para recibir sus dividendos. Entonces, no quieren recibir sus dividendos, sus utilidades, porque no desean tributar ese valor adicional. Pero en el 100%, a pesar de las disposiciones que se hizo a la Asamblea, que realizaron a las mesas de la Asamblea, que realizaron al gobierno y demás, no necesariamente es así, ¿no? En un gran porcentaje no se ha decidido distribuir dividendos porque ese flujo necesita obtener la compañía. Y muchas veces ese flujo, que en esencia es de utilidad para los accionistas, no necesariamente está en caja, no necesariamente está en bancos como tal, sino que está inmerso en otra de las actividades o simplemente se destinan para nuevas inversiones y para permanecer en el capital trabajo de la compañía. Puede estar en cuentas por cobrar, puede estar en inventarios, puede estar en nuevos activos, y eso no permite que los accionistas reciban. Pero un poco el análisis que hace la administración tributaria es ese. ¿Por qué las sociedades, por qué los accionistas no han decidido recibir sus utilidades y es su objetivo cuando alguien pone un negocio? Como tal, y esto va también de la mano. En su momento también la Superintendencia de Compañías, en conjunto con el SRI, trataron de determinar o establecer una norma que si tengo de utilidades acumuladas de 5 años atrás, debo distribuirlas sí o sí. Cuando, claro, en la ley de compañías, y eso es una potestad y una decisión que la determina el ente máximo regulador del gobierno de una empresa, que es la Junta de Accionistas. No me pueden obligar a decidir sobre lo que yo hago, sobre la empresa en la cual yo he hecho una inversión. Entonces, basado en todo ese antecedente, ¿qué es lo que establece esta normativa? Dice, las sociedades residentes o establecimientos permanentes en el Ecuador de sociedades no residentes, que hasta el 31 de julio del ejercicio fiscal corriente, y aquí viene un poco el análisis, ¿no? Dada la terminología. Como está estipulado en el artículo 39 de la Ley de Régimen Tributario Interno, y le incluyen
estos nuevos párrafos, ¿sí? Esta va a quedar una norma de aquí para adelante. Entonces, en un análisis que decía es, cuando me habla del ejercicio fiscal corriente, como estamos haciendo la reforma en el 2025, es decir, solo va a quedar un tributo para el año 2025 y va a ser un impuesto único sobre estas utilidades retenidas. Cuando me habla del ejercicio fiscal corriente, voy a estar atento de que año tras año, al 31 de julio de cada año, debo determinar cuáles han sido mis utilidades no distribuidas. Y sobre ese valor, calcular la tabla que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Si hasta el 31 de julio de cada ejercicio fiscal corriente no hayan distribuido sus utilidades, deberán pagar, ¿sí?, un rubro de una especie de autorretención, si se puede llamar así, si un anticipo del impuesto a la renta, si se puede llamar así, un anticipo sobre el pago de dividendos, si se puede llamar así, en base a esta tabla. Y es un valor fijo como tal, no es un concepto de aplicar como una tabla progresiva de las personas naturales o cuando hacemos el pago de tributos, por ejemplo, de tabla progresiva, como son donaciones, rifas y demás. ¿Qué es lo que me dice? Me da los rangos, pero si estoy dentro de uno de esos rangos, pago una tarifa general. ¿Eso qué me dice? De 0 a $100,000 no estarán sujetos al pago de esta especie de auto de retención o anticipo de impuesto a la renta, como lo podamos llamar. Si va de 100,000 a 1,000,000, mi valor a pagar como rubro de pago a cuenta de utilidades no distribuidas del 0,75. Si va de 1,001,01 centavos a 10 millones, voy a tener que pagar el 1,25%. Si va de 10 millones a 100 millones, las utilidades retenidas va a tener 1,75 millones. Si va de 100 millones a 500 millones, del 2,25. Y de 500 millones, un centavo en adelante, 2,50, que aquí en el Ecuador va a ser muy difícil que alguien tenga 500 millones de utilidades retenidas. Pero así está establecido la tabla. Entonces, si estoy yo en uno de esos rangos, no me determina fracción básica ni fracción excedente, nada. Solo por estar en el rango ya me establezco un porcentaje específico. ¿Qué me pone en adición a considerar? Este rubro por el cual yo pagaría sobre las utilidades retenidas puede compensarse a futuro con el valor de las retenciones en los casos que la compañía en años o en meses futuros distribuya los dividendos. ¿Eso qué quiere decir? Si los accionistas deciden ya distribuir los dividendos sobre unas utilidades que yo pagué esta especie de autorretención o anticipo, y voy a hacer el pago de esa retención por dividendos, lo que me dice la norma es, yo puedo compensarme con esa retención, es decir, disminuir el valor de la retención que implique ese pago del impuesto a la renta único de los accionistas. Es lógico, ¿no? Porque finalmente ya me están grabando un tributo sobre algo que en el futuro va a ser mi ingreso grabado sujeto a un impuesto único. Es decir, yo ya estoy pagando un tributo como tal. Es lógico que me hayan dado esta premisa. Anteriormente, en el borrador o en el primer proyecto, en el proyecto de reforma, se establecía que podía compensarse con el impuesto a la renta, nada más, de los ejercicios futuros. Aquí ya fueron disgregando qué pasa con esta consideración. También podrán compensarse con las obligaciones del impuesto a la renta a partir del ejercicio en que se realiza la distribución de dividendos o la capitalización de las utilidades. Es algo que también lo adicionaron y es algo lógico, ¿no? No necesariamente yo puedo distribuirme siempre los dividendos. Puede ser que yo tome la decisión de capitalizarlo, pero el hecho de capitalizarlo ya opta a que ya no sea utilidad retenida, porque ya no está a mi libre disposición, ya pasa a formar parte del capital social. Y al estar como parte del capital social es una especie de distribución de dividendo acción, y esa distribución de dividendo acción, de acuerdo al artículo 9, no está grabado con el impuesto a la renta. Entonces, es ahí cuando yo también puedo compensarme con el impuesto a la renta futuro cuando yo dé esta connotación también de la capitalización. ¿Y qué es lo que me dice? El saldo no compensado, ¿sí? Dado estas transacciones, dado que yo distribuí dividendos, me sirvió para pagar esa retención, me queda un exceso. Capitalicé utilidades, ¿sí? Y me queda un valor de ese rubro pagado. A mí lo que me dice ahí la normativa es
tienes tú para poder solicitar la devolución, ¿sí? Y presentar en hasta 2 ejercicios fiscales desde que generaste esta distribución o capitalización de dividendos. Por otro lado, ¿qué es lo que me dice? Si yo no he distribuido esos dividendos en el periodo de 2 años adicionales al cual se pagó esta especie de autorretención, este valor de este impuesto se convertirá en un impuesto único y se constituirá en un gasto no deducible. ¿Por qué? Porque no va a estar sujeto ni a compensación ni a distribución, porque nunca hice yo la distribución de las utilidades. Dado el análisis, me castiga el que yo no distribuya y se me vuelve ahí sí como un impuesto adicional a esa renta que generé en esos años. ¿Qué pasa un poco para las compañías holding? Y es algo que también hay que analizar, ¿o no? Las holding, por su naturaleza y demás, no están sujetos al pago del impuesto a la renta porque son las tenedoras de acciones. Entonces, desde ese punto de vista, las tenedoras holding, las empresas holding, si tienen utilidades acumuladas como tal, ¿sí? Van a estar sujetos al pago de este tributo. ¿Sí? En base a la tabla voy a pagar este tributo o esta autorretención y lo que sí me dice es que también ellos van a tener que compensar o se compensarán cuando las holding distribuyan a los beneficiarios finales los dividendos, se pueden compensar este valor del impuesto pagado o esta autorretención pagada en base a esa tabla o, de ser el caso, también puedan solicitar la devolución respectiva en la medida que se vayan distribuyendo los dividendos y vayan existiendo excedentes sobre esos rubros. Entonces, también me especifica para lo que son las entidades holding. No aplica este impuesto a fondos y fideicomisos de inversión de empresas y a las sociedades de economía mixta. Estas sociedades de economía mixta son donde tiene participación el Estado como tal y también las DIFIs no se considerarán el monto impedimento a distribuir en el caso de las instituciones financieras. Esto es un poco a nivel global y general cómo establece esta nueva normativa que, como menciono, lo que me trata de determinar, lo que trata de forzar a las compañías es que distribuyan los dividendos para que este rubro no se convierta en un valor adicional del impuesto a la renta por parte de las compañías. Igual ya vamos a ver unos ejemplos y vamos a ir absorbiendo dudas un poco a cómo se realiza este procedimiento. ¿Desde cuándo aplica este procedimiento? De acuerdo a lo que establece la normativa, es ya desde el mes de septiembre. Pero es importante mencionar que en base a la reforma, sí determina que tanto la administración tributaria a nivel del reglamento, así como también a nivel de una resolución específica, determinará los plazos, fechas, formularios y demás en donde se va a satisfacer el pago de este tributo. Si ahora nos dicen y nos han consultado, ya, en donde yo voy a calcular, determino que el valor por este pago a cuenta es de $10,000. Ya donde lo declaro, hasta cuánto es la fecha máxima, todavía no tiene determinado. Lo que sí está muy claro es que pusieron como corte el 31 de julio de cada ejercicio fiscal corriente. ¿Qué lograron con esto? De alguna manera siempre tratan de establecer una fecha anterior a la que se promulga la reforma. ¿Para qué? Para que las compañías, las sociedades no puedan hacer movimientos que ayuden a optimizar tal vez esta carga o este pago de este nuevo o esta autorretención adicional. Entonces, si me dicen, claro, tengo que ver al 31 de julio del 2025 mis utilidades acumuladas. ¿Qué pasa si mejor capitalizo? Si capitalizo, ¿ya podría eximirme de este pago? Va a ser muy difícil soportarlo al fisco, porque el fisco, ¿qué me va a pedir en un eventual requerimiento? Como tal, me va a decir, ok, preséntame tu patrimonio al 31 de julio del 2025. Y en el patrimonio, al 31 de julio del 2025, yo no voy a poder registrar que capitalicé las utilidades. ¿Por qué? Porque esta capitalización de utilidades, por ejemplo, es una procedimiento societario que requiere que yo, dentro del aspecto societario,
es decir, involucrada la Superintendencia de Compañías, haga el procedimiento para que éste quede aprobado en base al proceso que me establece la normativa de la Ley de Compañías y de la Superintendencia de Compañías. Mientras yo no pasé ese proceso, yo no puedo decir esto ya es capital social. Mientras yo no he emitido mis nuevas acciones, no puedo decir esto es capital social. Entonces va a ser muy difícil demostrar al fisco que al 31 de julio yo ya capitalicé y por lo tanto no estoy sujeto al pago de este tributo. O por otro lado, ¿qué pasa si decido distribuir ahora? Ya la distribución está dado ahora, el acta de junta se debió haber dado en su momento antes del 31 de julio y ahí aplicar el crédito en cuenta para que no me establezca esta nueva disposición. Entonces, como ya me pone fecha anterior, el hecho de tratar de actuar a algún tipo de optimización tributaria se vuelve bastante difícil. Perfecto, Santi, muchísimas gracias. Bueno, en honor al tiempo vamos a responder 3 preguntas para ver posteriormente el ejemplo y después desarrollar otras preguntas adicionales. Pero sí quería contestar 2 preguntas básicamente de formalismos del anterior para posterior a los tres temas, Santi. La primera dice, para personas residentes en Ecuador, aunque no debo retener, hay que emitir comprobante de retención. Recordemos que no aplica retención cuando se distribuye de una sociedad ecuatoriana a otra sociedad ecuatoriana. Personas naturales residentes en el Ecuador se aplica retención del 12%. Pero partiendo del ejemplo de una sociedad ecuatoriana a otra sociedad ecuatoriana que la retención es 0%, ¿debo emitir comprobante? Sí. Si bien es cierto, se actualizó la resolución que me establece de las retenciones 0%, ya no son obligatorio emitir. Si hay exenciones, dentro de esas exenciones de retenciones 0% que estoy obligado a emitir, está el tema de dividendos. Entonces, sí deben efectuar una retención 0% para que tengan presente, ¿sí? Ya, una consulta, Santi, ya referente a este tema. Hola, Santiago y Daniel. Si la compañía tiene una política de constituir reserva de capital para flujo de operaciones y crecimiento financiero, ya no son resultados acumulados, sino ya se va a una cuenta de reserva. ¿Se debería considerar esta reserva dentro del cálculo de este impuesto? Sí, claro que sí. Hay que analizar todo este tema de las cuentas patrimoniales, ¿no? Dentro de esto tenemos reserva de capital que ya vamos a analizar si tal vez del año a año en la actualidad existe esta reserva de capital. Esta reserva de capital existió en su momento por parte de las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, pero en la actualidad yo no tengo la potestad de que parte de mis utilidades le denomine o lo traslade a la reserva de capital. Lo que sí hay en la actualidad es que yo puedo tener reserva legal o puedo tener reserva facultativa, si así me lo estipula en el caso de la facultativa, mi estatuto como tal. Entonces, en el caso que yo decida o haya decidido obtener ciertas partes de esta utilidad, destinarlos a una reserva facultativa, que ahí sí es para las inversiones futuras, para libre decisión de la administración, pero todavía no está sujeta a distribución. Ese tipo de reservas no entrarían dentro del cálculo de utilidades retenidas, porque en mi patrimonio van a estar clasificados como tal, como reservas para este tipo de normativa que me establece la legislación societaria. De la misma manera, aprovechando esta consulta, lo que también nos mencionan, ¿qué pasa con aquellos rubros de ORE, del resultado integral? También estarán sujetos a este tipo de pagos. Estos todavía, los rubros de ORE todavía no están sujetos a distribución hacia los accionistas, es decir, no corresponden a utilidades no distribuidas, corresponden a ajustes NIF que me componen o componen parte, sí, de una utilidad retenida global, de una utilidad acumulada global, pero no están sujetos a distribución. Cuando, por ejemplo, yo hago un reavalúo y determino que el valor del incremento del reavalúo, mi contracuenta es un resultado integral, como tal, o lo que se conocía como reserva por evaluación dentro del resultado integral, ese rubro no va a estar sujeto al pago, en el análisis que se ha hecho, al pago de este tributo, porque no son utilidades distribuibles. ¿Cuándo se realizarán esto? ¿Cuándo se convierten en utilidades retenidas aplicando también el criterio NIF? En el momento de que se realice el bien y ya no pase de una utilidad ORI, sino pasa a un resultado normal. Ahí sí sería sujeto a distribución y tal vez sería sujeto a aplicar este tipo de nuevo tributo o de autorretención o crédito tributario. Listo, listo, Santi. Una consulta, y si se decide capitalizar las utilidades no distribuidas para no retener,
el impuesto único debe ser notificado a la Superintendencia de Compañías y hasta qué fecha. Más bien si se refiere, una vez emitido la norma, es decir, la norma salió y fue publicada el 28 de agosto, yo ahora establezco y digo, no, voy a distribuir las utilidades para no aplicar este procedimiento. Lo que un poco se analizaba es, mira, o sea, para no aplicar este procedimiento, tú debiste haber distribuido las utilidades hasta el 31 de agosto del 2025 y ahí aplicar el procedimiento anterior para la retención de los dividendos, es decir, el 40% grabado y demás. Si lo he hecho hasta esa fecha, la decisión de la Junta fue a esa fecha, yo ya contablemente puedo determinar, mira, hasta la fecha de emisión y aplicación del 1 de septiembre en adelante, yo ya no tenía esas utilidades distribuidas. Lo que se recomienda ahí es un poco que se lo haga por lo menos al 31 de julio esa, esa determinación de la Junta, pagar esa retención como agosto, considerarlo tal vez con intereses de mora de ser el caso y demostrar que al 31 de julio ya no estaban esas utilidades retenidas, que yo ya distribuí, ya pagué el tributo como tal. Pero ¿qué pasa si ahora digo no, distribuyamos y demás? Y lo hago eso con fecha desde el 1 de septiembre. Ya no me exime del pago del otro tributo. Lo que sí, más bien, no daría yo ese paso, no me aceleraría, porque el pago del otro tributo, si hago la distribución, me va a servir como crédito tributario para el pago de esta retención. Entonces, si no he pagado, tendría ya en el flujo pagado la retención sobre el 100% del dividendo y por otro lado, en los términos que establezcan, no sé si es en octubre, en noviembre, que termine pagando esta autorretención, ya no me voy a poder compensar ese valor porque finalmente terminaría pagando también lo del 31 de julio. Entonces, esa es la parte que tengo que modular para no anticiparme y calcular adecuadamente. Si es que ya he podido hacer algo y tengo el acta de junta hasta el 31 de julio y he podido modular para pagar esas retenciones hasta en el mes de agosto, puedo tal vez salvaguardar no estar dentro del pago de este concepto, pero sí hay que tener cuidado de no ser una posición agresiva, que el fisco me determina que una vez que conocí la norma intencionalmente hice estos movimientos para no grabar este otro tributo. Muchísimas gracias, Santi. Bueno, en honor al tiempo vamos a continuar con los ejemplos. Sin embargo, hay tres consultas que realicen y creo que se van a ir respondiendo con el desarrollo del ejemplo, ¿sí? Bueno, partamos de un tema, ¿no? Que todavía no hay el procedimiento de pago de este impuesto, de esta retención, ¿no? Que me está estableciendo sobre mis utilidades acumuladas. Podría ser la forma fácil y sencilla a través del formulario de retenciones en la fuente de impuesto a la renta, antes denominado formulario 103, o en su defecto, la Administración Tributaria podría crear un formulario sobre el cual se realice el pago de estos valores no correspondiente a este impuesto sobre las utilidades acumuladas. Partamos del primer tema. El primer año de pago va a ser en el año 2025. Muy posiblemente en el transcurso de estos días se emite el procedimiento y la retención se va a tener que hacer en septiembre y pagar en el mes de octubre cuando yo esté presentando las declaraciones del mes de septiembre, ¿sí? ¿Sobre qué se hace el cálculo? Y ahí respondemos una de las preguntas. El cálculo a realizarse en este año 2025, que va a ser el primer año a pagar, no va a ser el primer año a pagar, va a ser sobre las utilidades acumuladas al 31 de diciembre del año 2024. Si bien es cierto, la norma me dice las utilidades acumuladas que no hayas distribuido al 31 de julio del año 2025, al 31 de julio del año corriente, me dice. Tengamos presente que el 2025 todavía no es un año cerrado, ¿no? Y son utilidades que se están generando, todavía no son acumuladas. Entonces, las utilidades acumuladas son al 31 de julio, perdón, al 31 de diciembre del año 2024. ¿De qué puede estar compuesto esto? 2024, 2023, 2022, 2021 y X años. Entonces, todos esos años van a tener que pagar este impuesto a la renta único, no únicamente las utilidades del año 2024, todas las que yo tenga acumulado en el al 31 de diciembre del año 2024. Por eso aquí en el ejercicio, si tomamos nosotros un formulario 101, o como se denomina ahora, declaración de impuesto a la renta, le cambiamos de nombre a uno un poquito más original.
Ajá. Son dos casilleros, ¿no? De los que están compuestos los valores de utilidades acumuladas. Las utilidades del ejercicio, en este caso del año 2024, que es el casillero 615, y las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, que es el casillero 611. Como la administración tributaria con las contribuciones nos tiene acostumbrado, a veces ya sale el formulario automático, ¿no? Si nos crea un formulario, muy posiblemente tome estos casilleros sin considerar el tema de pérdidas, ¿no? En este caso, tocaría esperar el procedimiento por parte de la administración tributaria. Sin embargo, son clasificaciones contables diferentes, las de utilidades y las pérdidas. Inicialmente serían los rubros a considerar para este cálculo. ¿Sí? En este ejercicio tenemos como utilidades acumuladas el valor de $1.275.000. ¿Sí? Y miren, aquí es el punto importante. Hasta el 31 de julio la compañía ya distribuyó, entre enero y julio ya distribuyó $275.213. En consecuencia, estos rubros ya no se consideran para el cálculo de esta retención. ¿Por qué? Porque la norma me dice las utilidades acumuladas pendientes de distribuir. Y como esto ya distribuye en este lapso de tiempo, mis utilidades acumuladas ya es $1.000.000. Yo debo quitar este efecto de las utilidades que ya distribuí. ¿Cómo me puede cruzar el SRI? Como bien señaló Santi, yo debía haber efectuado la retención correspondiente cuando decidí distribuir. Entonces, la administración tributaria tiene cómo cruzar estos valores. Los únicos valores en este caso que puedo restar es lo que yo distribuí, capitalicé, está en reserva legal o facultativa y se hizo los procedimientos correspondientes entre el 1 de enero del año 2025 al 31 de julio del año 2025. Otros rubros no se deberán descontar de las utilidades acumuladas. Para este ejemplo, la base de cálculo es $1.000.000. El valor de utilidades acumuladas del 31 de diciembre del 2024 menos las utilidades distribuidas en este lapso de tiempo que les indiqué. Y aplico la tabla pertinente, ¿no? Aquí está la tabla que se indica. Y miren, entre 100.000 y $1.000.000, si yo tengo utilidades acumuladas en este monto, ¿cuánto pago? El 0.75% de las utilidades acumuladas, el 0.75%. Multiplico el millón de utilidades acumuladas que está en mi balanza el 31 de julio del 2025 y el valor del impuesto a la renta o la retención a efectuar es de $7.500. Estos $7.500 deberemos pagar el servicio de rentas internas en el método que establezca pertinente el mismo. ¿Qué debemos considerar aquí? Y vamos a recalcar un poquito para ver este tema que a veces es un poco, causa confusión de cómo yo me puedo utilizar estos $7.500. ¿Sí? Estos $7.500 puedo yo compensarme con la retención de dividendos que distribuya a partir de septiembre, inicialmente. A partir de septiembre, yo puedo compensarme este valor, pero únicamente en la medida o en la proporción que fueron distribuidos. Y ya vamos a analizar a qué se refiere esto en la proporción. ¿Por qué? Porque yo tengo un valor de $7.500 que yo voy a contabilizar crédito tributario contra cuenta por pagar el servicio de rentas internas. Entonces, este valor de $7.500 es un activo de la empresa, es un crédito tributario, que como primera medida yo puedo compensarme con las propias retenciones que voy a pagar sobre los dividendos. Tengamos presente esto, no sobre cualquier retención, sobre las retenciones que generen los dividendos que yo distribuya que causaron estos valores. Segundo, puedo compensarme con la declaración de impuesto a la renta o solicitar devolución, pero ¿desde cuándo? Desde el año que decido distribuir estos dividendos sobre los cuales calculé. Entonces, yo distribuyo dividendos, no me compenso con las retenciones, que va a ser muy difícil que se dé este tema, pero bueno, no llego a compensarme y me puedo utilizar como crédito tributario en la declaración de impuesto a la renta. O en su defecto, pedir devolución. ¿En cuánto? En 3 años. Tengamos presente que son 3 años que yo me puedo compensar o pedir devolución desde el año que decido distribuir los dividendos que causaron este impuesto o retención de utilidades acumuladas. Y por último, tengan presente, siempre es bueno recalcar que si en 2 años yo no decido ni distribuir ni capitalizar, pierdo estos valores como crédito tributario y automáticamente se va el gasto y es un gasto no deducible del impuesto a la renta.
Entonces tenemos claros aquí el valor a retener, que en este ejemplo es $7,500 sobre el millón que yo tengo en utilidades de $7,500. Partamos a qué corresponde este valor de que me puedo tomar en la proporción de que yo distribuya los dividendos, ¿sí? Yo tengo aquí las utilidades sobre las cuales se realizó el cálculo, $1,000,000. El 30 de septiembre la empresa decide distribuir $400,000, ¿sí? Decide distribuir $400,000. Pongamos para el ejemplo que se distribuyó a una persona natural, ¿sí? Se distribuyó a una persona natural, entonces la retención a la persona natural, ¿cuánto va a ser? Va a ser los 400,000 por el 12%. Bueno, menos las transacciones de exentas, ¿no? Va a ser más de menos el monto exento por el 12%. $47,830 va a ser la retención. Entonces, la empresa le va a retener a esta persona cuando decide distribuir. ¿Le va a retener cuánto? $47,830. ¿Qué me dice la norma? Que tú este valor te puedes compensar en las retenciones que vas a efectuar por los dividendos que distribuyas. Y miren, aquí distribuí 400,000, pero la retención fue sobre $1,000,000. Entonces, únicamente estoy distribuyendo el 40% sobre lo que calculé las retenciones. Entonces, no me puedo tomar la retención en su totalidad, solo me puedo tomar el 30% para poder compensar. En este caso es $3,000. Es decir, a la persona natural le hago la retención de $47,000. ¿Tengo que pagar al fisco este valor? No, tengo que pagar este valor descontado la retención de utilidades acumuladas. ¿Cuánto? $3,000. Y al SRI, por pagar, debo pagarle la diferencia. Y miren, ahí ya me estoy utilizando este valor. Entonces, eso me establece la norma en la que me dicen la misma proporción que distribuye. Si yo distribuyo la totalidad sobre la cual se calculó esta retención, perfecto, me tomo la totalidad. Pero si yo distribuyo una proporción, solo me puedo tomar en la proporción que yo distribuí. ¿Sí? Puedo tomarme como crédito tributario para retenciones, para impuesto a la renta o en su defecto pedir devolución. Tengamos presente esto. ¿Qué sucede aquí? Que tengo todavía 4,500 de crédito tributario. Voy a tener en los activos de la empresa 4,500. Yo me puedo tomar esto, sí, cuando decida distribuir los 600,000 que faltan. Y si en 2 años no decido distribuir ni capitalizar, pierdo este valor. Tengamos presente cuando utilizo la palabra distribuir, también hace el símil a capitalizar, ¿no? Porque tiene el mismo efecto en estos conceptos. Entonces, tengamos presente este valor. Todavía no está el procedimiento instaurado por parte del Servicio de Rentas Internas. En base a lo que indicó el SRI, se espera que el reglamento se emita en el transcurso de esta o la próxima semana como tal y emitirán las resoluciones respectivas para realizar la declaración, que inicialmente sería en el mes de septiembre y pagada en el mes de octubre. Vamos a continuar con las consultas, Santi. Claro que sí. María de Lourdes dice, una consulta, si se decide capitalizar las utilidades no distribuidas para no tener el impuesto único, este debe estar notificado a la Superintendencia de Compañías hasta qué fecha. Eh, Como mencioné, Esa, dime. no, perdón, Santi. Sí, justo es la que respondió la pregunta anterior. Así es. Sí, o Sí. sea, debe estar capitalizado hasta máximo el 31 de julio. Si no es así, ya no se cumple con todos los parámetros legales societarios. Si lo hago ahora, igual ya voy a estar sujeto al tributo porque al 31 de julio no estaba estipulado el tema. ¿Sí? ¿Qué pasa el 31 de julio del 2026, ya que tengo utilidades acumuladas? Están compuestas de saldos de utilidad retenidas de años anteriores, que se cerró el pago nuevamente por este saldo, viendo en dónde están la tabla. Un poco el objetivo de la norma es grabarme por aquellas utilidades no distribuidas. Y dado cómo está la normativa y lo que ha socializado la administración tributaria es, si por ejemplo yo tengo en el ejemplo que determina Dani, 1,275,000, ¿sí? Y distribuí 275,000, mis utilidades retenidas al 31 de julio del 2025 son de 1 millón. ¿Qué pasa si
para el siguiente ejercicio, al 31 de diciembre del 2026, en el 2025 genero pérdida, pero me mantengo con estas utilidades retenidas de 1 millón, no voy a calcular nuevamente otra especie de anticipo y autorretención, porque ya sobre esas que no he distribuido ya me pagaron, ya pagué este tributo adicional. Que voy a estar a expensas de que cuando esas distribuyas tal vez me pueda compensar ese rubro con la retención o con el impuesto a la renta futuro, pero no es que va a haber un pago de utilidades retenidas al saldo y se duplique el pago por el mismo millón en el ejemplo porque no he distribuido. Si no serían ya, si hay nuevas utilidades y no he procedido a distribuir, por ejemplo, en el ejemplo, tengo 1 millón al 31 de julio del 2025. Mi utilidad del año 2025 es de 200.000. Entonces, mi saldo de utilidades acumuladas, si no he distribuido al 31 de julio del 2026, va a ser 1.200.000. Pero ¿qué voy a decir yo? Sobre el 1 millón ya cumplí con el pago, ahora sobre los 200 haré el nuevo pago de este rubro, igual, hasta que lo distribuya. Y así debo ir controlando año tras año. Perfecto, Santi. Eh, Buenas noches, Santi y Dani. El impuesto sobre la utilidad acumulada será aplicable desde el ejercicio fiscal 2025, es decir, resultados a diciembre del 2025. Ya, no, inicialmente se pagaría este como primer año en el 2025 con utilidades acumuladas al año 2024. Y como bien señaló Santi, y lo lógico sería que en los siguientes años ya no se pague sobre esto que ya se pagó, únicamente un alcance sobre las utilidades que se vayan generando en cada ejercicio económico. Este sería, digámoslo así, el año más fuerte, ¿no? A pagar por parte de las empresas. Si la compañía Bueno, como accionista solo a otras sociedades o holding, ¿cómo puedo compensar ese impuesto pagado? ya, si es de una sociedad o a una holding, en esencia no aplica, ecuatoriana no aplica retención en la fuente de impuesto a la renta, entonces no me voy a compensar con las retenciones, pero sí me puedo compensar en el momento que distribuya, me compenso con la declaración de impuesto a la renta en este caso de la sociedad, ¿no? Que generó este valor. O en su defecto puedo pedir devolución. ¿Cuánto tiempo tengo para compensarme o pedir devolución? 3 años, tengamos presente ese tema, ¿sí? No va a ser sujeto a compensación con las retenciones que tengan que pagar, pero sí con el impuesto a la renta o solicitar devolución. Lo que me dice también otra consulta, la retención del 10, 12 o 14% sobre la distribución de dividendos constituye crédito tributario para la declaración de impuesto a la renta y en caso de no compensar se puede solicitar devolución. Como mencionamos en su momento, ahora se vuelve este impuesto único, ¿no? O sea, el momento que la compañía le retiene el valor al accionista es del impuesto único. Es decir, el accionista ya no va a tomar eso como ingreso grabado, el impuesto que le retuvo la compañía como un crédito tributario y que me quede a favor, sino que con el impuesto, ya está satisfecho el impuesto sobre este dividendo por parte de la sociedad. Por lo tanto, no hay derecho ni a devolución, ni a compensación, ni a acumular crédito tributario. Las utilidades retenidas podrían ser compensadas con las pérdidas acumuladas. ¿Bajo qué mecanismo? Dado la disposición societaria, yo sí puedo solicitar la compensación para mejorar mi patrimonio y como accionista tengo la potestad de yo decir, mis utilidades retenidas tengo que compensarlas con mis pérdidas acumuladas para mejorar mi posición patrimonial. Dado esa transacción, dado ese consentimiento del accionista, yo ya no puedo exigir que me paguen utilidades retenidas, por lo tanto, ya con el ajuste contable y la compensación, daría por hecho de que ya no estoy sujeto al pago de este tributo, porque finalmente mi decisión fue no recibir esas utilidades y compensar con las pérdidas acumuladas. Esto va de la mano, también hay una doctrina que fue emitida más o menos desde el año de 2018, que también me habla a aporte a fondo perdido. Sí, esta doctrina lo que me establece, 106, lo que me establece bajo la superintendencia de compañías es que yo como accionista, para mejorar la posición patrimonial, sí, decido el aportar a fondo perdido esas utilidades retenidas. Y por lo tanto compenso con esos rubros. Pero el momento que tomo esa decisión, yo ya no puedo dar vuelta atrás, no puedo decir, ok, abramos esa decisión y nuevamente
reintégrenme mis utilidades retenidas. No, esa es una decisión que ya se refleja en el acta de junta, que es el ente mayor de gobierno de una compañía, y contablemente procedo a eliminar esos rubros. Con ese tipo de ajuste, yo ya documento de que no tengo utilidades por distribuir, porque así fue la decisión de la Junta y no estaría sujeto al pago de esta especie de crédito de anticipo de impuesto a la renta o autorretención. Si tuviera la intención de realizar un acta con fecha de julio, realizar la retención de dividendos y pagar el SRI con multa de intereses respectivos para evitar el pago del anticipo de impuesto a la renta sobre las utilidades no distribuidas, esta figura no sería aplicable ya que estaríamos fuera del plazo de autorizar las retenciones electrónicas de 72 horas. Ya, yo respondo ese tema, Santi. Eh, Se podría hacer, pero no es recomendable, ¿no? Porque es un tema delicado actualmente el tema de las retenciones con el servicio de rentas internas, porque si bien yo puedo poner la fecha de emisión en julio, la fecha de autorización va a salir actualmente, y primero podrían considerar que fue una estrategia agresiva con el fin de no pagar un impuesto, ¿no? Y caer en temas de una posible no sé, defraudación tributaria. Entonces hay que tener bastante cuidado con este tema. Segundo, la autorización salió en esta fecha y recordemos que ahora los formularios de retenciones va a calcular de manera automática. Entonces yo puedo pagar en julio y el SRI me puede poner también en septiembre y estoy pagando 2 veces este valor. Entonces, este tema de los formularios automáticos está generando bastantes problemas actualmente a las empresas, entonces preferible lo que estamos recomendando es retenciones de emitir en el mismo mes, autorización y emisión para evitar este tipo de subjetividad del SRI que me incluya y me haga pagar doble vez un comprobante de retención. Y solo para atar el tema de las 72 horas, tengamos que presente que las 72 horas es la transmisión, no es la emisión. Son dos temas diferentes. Emisión es 5 días para emitir un comprobante de retención, eso lo establece la ley de régimen tributario. La transmisión es del momento que yo emito, envío al SRI. Esas son 72 horas para que tengan presente. ¿Sí? De acuerdo. Las Buenas noches. utilidades- Dale, dale, Dani. No, usted, Santi, que respondió esto justo en la parte que dio, el de la holding. Dice, buenas noches, ¿este impuesto aplica a una empresa holding? Sí, efectivamente, como señaló Santi, también aplica a las holding el pagar esta retención sobre utilidades acumuladas. No se van a compensar, como también lo señaló, porque esos no generan impuesto, pero sí estaría sujeto a devolución o en compensación con retenciones, con la retención en el momento que decida distribuir a sus accionistas. ¿Sí? Por otro lado, dicen las utilidades de los socios según el acta, ellos determinan o solicitan que éstas se pasen a reserva facultativa y no, y por ende no estén en utilidades retenidas. Este valor que está en reserva facultativa estaría sujeto al cálculo, como había mencionado, dado la directriz del gobierno de la empresa, en este caso los accionistas, que sea que no se, que se destine a reserva facultativa, en ese caso no aplicaría el pago de este tributo, porque la decisión de los accionistas es tener eso bajo una reserva para inversiones, para futuros proyectos y demás, que eso debe establecer el acta de junta, entonces eso no entraría dentro del pago de este tributo. Ya, dos temas. Santi, las dos preguntas finales las voy a contestar. Son temas de procedimiento. Dice, para esta autorretención hay que hacer certificado la primera. Inicialmente sí sería, ¿no? Porque sería sustento de crédito tributario, pero deberíamos esperar el procedimiento del SRI a ver si va a ser una declaración, un comprobante, porque también deberían actualizar fichas técnicas y demás. Todavía no está el procedimiento, deberíamos esperar. Y la siguiente respecto al cálculo, bueno, el cálculo ya está. Respecto al pago, el pago debemos igual esperar el procedimiento. Todavía no están establecidas fechas para pago. De acuerdo a lo indicado, sería en este mes la retención en sí y pagada en el mes de octubre, ¿no? Que se declaran los valores correspondientes a septiembre. Eh, Bueno, para un poquito finalizar la charla y antes de darle paso a Santi, quisiera invitarles, ¿no? Invitarles a tenernos en consideración. Estamos en procesos de contratación de
de auditoría y recordemos que HLB somos siempre socios estratégicos de ustedes, ¿no? Como bien señala, es la auditoría del futuro, no solo centrarnos en dar valores, dar datos o calificar una opinión y demás, sino siempre lo que precautelamos de ser socios estratégicos de ustedes. Les invitamos a tenernos dentro de sus consideraciones o propuestas como parte de posibles auditores de ustedes y recordemos que estamos en un tiempo prudencial que los contratos de hasta el 30 de septiembre de este año. No sé, Santi, si quiere acotar algo más, le doy la palabra. De mi parte, muchísimas gracias a todas las personas por este tiempo. Sí, igual agradecer a todos los participantes, igual dejar sentado que